En este vídeo vamos a ver un ejemplo para aplicar un contraste para dos muestras normales e independientes. El objetivo es comparar el cambio relativo en el área del músculo ciliar en el sector nasal según si el ojo es prepresbita o presbita. Para el vídeo, y realiza los primeros pasos que son necesarios para resolver un problema de contrastes. Hemos cargado el archivo de datos en RCommander y vamos a visualizarlo. Observad que contiene 40 filas, cada una de ellas con los datos de 4 variables que hemos medido sobre cada uno de los ojos y una quinta de tipo factor que indica a qué muestra pertenece, prepresbitas y presbitas. Ahora definiremos las variables. Podemos decir que X es el cambio en prepresbitas e Y en presbitas, o al revés, pero para entender cómo lo hace RCommander tenemos que seguir sus pautas. RCommander asigna el papel de la variable X a los datos asociados al primer valor en el orden alfabético o numérico de la variable que indica los grupos. Es decir, en este caso la variable que indica los grupos es tipo, sus valores son prepresbitas y presbitas, por lo tanto prepresbita va antes que presbita en el orden alfabético. X tiene que corresponder con el cambio relativo en ojos con prepresbicia e Y en los ojos con presbicia. Ahora, como nuestros tamaños muestrales son pequeños, para poder hacer un contraste para la diferencia de medias necesitamos que nuestras variables tengan una distribución normal. Os recuerdo que como herramientas tenemos la gráfica de comparación de cuantiles, que la vamos a aplicar a la variable nasal 1, distinguiendo por el tipo de paciente. Aquí tenemos el gráfico en el que se observa que los puntos están cerca de la recta y dentro de las bandas. Por lo tanto, nos indica que podemos suponer que nuestras variables, tanto la variable X como la variable Y, tienen una distribución normal. También podemos aplicar el contraste de Shapiro-Wilk a la variable nasal 1 y también distinguiendo según el tipo. Pulsamos aceptar y en este caso obtenemos un test de comparación de cuantiles para el cambio en los ojos de pacientes con prepresbicia con un p-valor de 0,07, de 0,076 y para los pacientes con presbicia de 0,037. Cuando aplicamos el mismo contraste de hipótesis varias veces, como en este caso, el test de normalidad de Shapiro-Wilk 2 veces, tenemos que ajustar los p-valores. Por lo tanto, en este caso nos fijaremos en los p-valores ajustados, que son en ambos casos mayores que los niveles de significación habituales. Por lo tanto, este contraste también nos indica que nuestras variables pueden suponerse que provienen de la distribución normal. Como queremos saber si hay diferencias significativas en el cambio relativo del área del músculo ciliar, o también podemos decir que queremos saber si ser prepresbita o presbita afecta al cambio relativo del área del músculo ciliar, planteamos un contraste de hipótesis para la igualdad de medias. La hipótesis nula indica que en media el cambio relativo se comporta igual en ambos grupos, frente a que no lo hace. Ahora debemos elegir el estadístico del contraste y, como sabemos, la elección depende de si las varianzas son iguales o no. En el siguiente vídeo veremos cómo tomar esta decisión. Ahora resolveremos el problema, primero suponiendo que las varianzas son iguales y después repetiremos el proceso suponiendo que son distintas. Vamos a hacerlo con RCommander. Vamos a estadísticos, medias, teste para muestras independientes. Aquí tenemos que seleccionar primero la variable que define los grupos. En este caso es la única que tenemos, la variable tipo, y la variable para la que queremos hacer el contraste. Os recuerdo que queríamos estudiar el cambio medio en el sector nasal cuando se pasaba de menos una dioptría a 0. Después vamos a la pestaña Opciones y fijaos que lo primero que nos dice RCommander es cómo está seleccionando las variables, cómo está restando las medias. Primero considera los datos de los prepresbitas y después de los presbitas. Tenemos que elegir la hipótesis alternativa, que en nuestro caso es de tipo bilateral. Obtendremos un intervalo de confianza para la diferencia de medias y aquí elegiremos el nivel de confianza, que lo vamos a dejar en 0,95.
Y también tenemos que elegir si queremos suponer que las varianzas son iguales, si podemos suponer que las varianzas son iguales o no. Aquí, en este caso, como os he dicho, lo vamos a hacer de las dos maneras. Entonces, primero vamos a marcar que sí podemos suponer que las varianzas son iguales. Pulsamos aceptar. Lo primero que obtenemos es el nombre del contraste, el contraste T para dos muestras. Después, en la siguiente línea, a qué variable se ha aplicado el contraste y qué variable define los grupos. En la tercera línea obtenemos el valor del estadístico del contraste, que en este caso se corresponde con el estadístico que hemos construido cuando las varianzas son iguales, cuando podemos suponer que las varianzas son iguales. Sabemos que este estadístico tiene una distribución T con n más m menos 2 grados de libertad. En este caso, 20 más 20 menos 2, que son 38 grados de libertad. Y por último, en esta línea, RCommander nos proporciona el valor del p-valor. En este caso tenemos un p-valor alto, mayor que los niveles de significación habituales, por lo tanto diríamos que los datos no nos dan evidencia para rechazar la hipótesis nula. En la tercera línea, como siempre, RCommander nos recuerda qué hipótesis alternativa hemos seleccionado. Es la hipótesis alternativa de distinto. Nos da un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Y por último, nos proporciona los estimadores puntuales del cambio medio en prepresbitas y el cambio medio en presbitas. Vamos a repetir ahora este contraste con considerando que las varianzas son distintas. Vamos a estadísticos, medias, test T para muestras independientes. Como ya tenemos seleccionadas las variables, pulsamos el botón opciones y solo cambiamos que ahora no vamos a suponer que las varianzas son iguales. Pulsamos aceptar. Fijaos que ha cambiado el nombre del contraste que estamos aplicando. Es un test de la T, pero ahora se llama test de Welch. De nuevo, RCommander nos proporciona el valor del estadístico que se corresponde con el de varianzas distintas, aunque fijaos que en este caso tiene el mismo valor porque las varianzas son muy parecidas. Sí que cambian los grados de libertad, porque recordad que los grados de libertad en este caso dependen de las varianzas y de los tamaños muestrales, y el p-valor, que también nos indica, como es alto, más alto que los niveles de significación habituales, que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Del resto de los resultados que nos proporciona RCommander son los mismos que hemos comentado antes. Si quisiéramos dibujar la zona de rechazo y aceptación, tendríamos que calcular los valores críticos que definen la frontera de la zona de rechazo. Fijaos que ya hemos dicho que tanto en varianzas, cuando consideramos varianzas iguales como varianzas distintas, los estadísticos que utilizamos para realizar el contraste tienen una distribución T, pero con distintos grados de libertad. Por lo tanto, los cuantiles que definen la frontera de la zona de rechazo serán distintos en cada uno de los casos. Hay que tener en cuenta los grados de libertad. Lo mismo ocurre cuando queremos calcular el p-valor. Podéis probar vosotros a calcular estas fronteras, estos valores críticos con el menú distribuciones y a calcular los p-valores que RCommander nos los ha proporcionado directamente con la opción contrastes para muestras independientes, pero también podéis probar a calcularlos de forma manual con el menú distribuciones. En el próximo vídeo veremos un contraste que nos ayudará a decidir si las varianzas son iguales o distintas y veremos un ejemplo concreto de un contraste para las medias de dos variables normales e independientes.